Bueno, hace un ratito hablábamos con un empresario y ahora vamos a hablar con otro empresario dedicado a otro rubro, ¿no? Justamente un rubro más que interesante que tiene que ver con, ¿cómo lo podemos llamar? Logística para el trabajo, se me viene a la mente como primera idea. Viste que los periodistas tenemos esa enorme tendencia a simplificar, a abreviar y que en la abreviatura, viste, recortamos concepto, contenido y demás. Y venimos pidiendo disculpas desde hace años al respecto. 16:42 estamos hablando con Mauricio Pintado de la consultora Zafrales, hombre de Uruguay, pero que está trabajando en la Argentina. Ya es una recurrencia esto de entrevistar a amigos de la República Oriental del Uruguay. ¿Qué tal, Mauricio? Martín López Lastra te saluda. Hola, ¿qué tal, Martín? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Nacido... como tú bien decías, Mm, es una buena forma de eso que comentabas de la logística, ¿no? Es una buena forma de resumir algunas de las cosas que hacemos que te puedo contar ahora más en detalle. bueno, entonces te la cedo gratuitamente la idea. Ya empezamos a hacer negocio. Bueno, Mauricio, contame esto de la logística personal, porque justamente cuando a mí me aconsejaron la nota, vamos a hacer un sincericidio. Vos sabés que yo no apostaba mucho a la temática, pero me da la impresión que haberme informado un poquito más me dio un poquito más de inquietud este tema de, bueno, ¿cómo es eso de generar trabajo para el campo y para el campo en el siglo XXI, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no, Mauricio? Sí, bueno, esto es un poco más que una consultoría, un poco más que logística. Es una empresa de base tecnológica que lo que hace es ofrecer un servicio de de suministro, digamos, de personal para tareas estacionales o temporales, operativas, y lo que hacemos es, a través de la tecnología, simplificamos todos los procesos. Ujú. Contamos con una plataforma que lo que hace es registrar trabajadores y clasificarlos por tareas que saben hacer, donde se cargan los documentos y una serie de datos que son esenciales para todo lo que es la parte de altas y bajas en las nóminas y otras cosas más. Mm. Y por otro lado tenemos empresas que tienen necesidades y que completan solicitudes. Mm. Y esas solicitudes lo que hacen cuando se confirman es buscar a trabajadores que están dentro de esa base de datos y que coinciden con las características, enviándoles cupos de trabajo. Los Ajá. trabajadores ven las características de esos cupos de trabajo y en función de sus, bueno, ellos pueden aceptar o rechazar, digamos, ¿no? Claro, A medida claro. que van aceptando los cupos de trabajo, van reservando, digamos, esas actividades y bueno, después se disparan otros procesos de reconfirmación, etcétera. Y, A su vez, utilizamos otros productos tecnológicos desarrollados por nosotros que tienen que ver con la automatización de procesos, como control de asistencia, robotización de procesos de todo lo que es la parte de nóminas, liquidaciones de salarios, etcétera. ujú. Y bueno, y no nos quedamos solo con eso, sino que también le ofrecemos a las empresas una trazabilidad de todo lo que de todos los eventos que se desprenden en una contratación, digamos, de trabajadores, que le dan una enorme transparencia a esto y que certifican, digamos, de que las empresas están de alguna manera este, en regla y que no van a tener ningún tipo de contingencia a nivel económico o jurídico, ¿no? Claro, claro. A ver, danos algún ejemplo, Mauricio, porque así bajamos un poquito más a tierra. Nos está escuchando mucha gente de áreas rurales, por ejemplo, en la cuenca deprimida del Salado, gran parte de la provincia de Buenos Aires. También les puede interesar a nuestros amigos de La Plata y Gran La Plata. Yo de chico nomás me acordaba que, bueno, amigos de mis primos, de mis hermanos que me llevan por ahí 10 años, me comentaban lo que era, no sé, la cosecha de la manzana roja en el sur patagónico de la República Argentina, otros por ahí estaban con la cosecha de naranja en otro lado. Se me ocurre preguntarte si entre tu banco de datos incluís personal operativo, digamos, digamos de actividades muy operativas o de alta calificación. ¿Cómo lo manejas eso? Y cómo, por ejemplo, programás de acuerdo a algún evento. Y evento le llamo a una cosecha. Por ejemplo, la manzana red deliciosa en Río Negro. ¿Cómo lo trabajan, por ejemplo?
Bien, te cuento, es muy buena la pregunta. Eh, Nosotros estamos especializados, o nuestro mercado, nuestro nicho de mercado es el trabajo estacional y temporal, como bien decía, Mm, y enfocado principalmente en aquellas actividades donde requieren grandes volúmenes de trabajadores. mm, Entonces, es algo muy diferente a lo que hace una consultora o lo que hace una empresa, digamos, de selección de reclutamiento de trabajadores tradicional. mm, Nosotros acá nos enfocamos específicamente en las tareas que sabe hacer la persona. Es decir, pongo el ejemplo de la manzana red deliciosa, como tú decías, mm, este, que una persona sepa cosechar manzanas hace una diferencia. Es decir, eh, no es lo mismo cosechar manzanas a cosechar naranja. El tipo de cosecha es diferente, la fruta es diferente, hay que tener otros cuidados, etcétera. Entonces, cuando uno necesita realmente personal que sepa hacer la tarea, que rinda, ¿no? Porque la mayoría son trabajos a destajo, a rendimiento, donde se paga por productividad, tú necesitas personas que realmente sepan hacer la tarea. Entonces, esto está pensado desde ese lado, mm. desde el lado de que, bueno, cuando un productor, sea de manzanas, de peras, de limones o de lo que fuere, necesita trabajadores con experiencia en la tarea, bueno, de esa forma están clasificados los trabajadores en la plataforma. Ujú, Eh, entonces, lo que hace el sistema de alguna manera es enviar, en este caso, en el caso de la manzana roja, ¿no? mm. Mandar cupo de trabajo a todos los trabajadores que tienen experiencia en cosecha de manzana y que están dentro de esa zona geográfica, básicamente. O sea que estás ahorrando muchísimo tiempo en un empresario que busca personal, sería eso. O sea, a ver, es todo personal que ya que ha pasado por una serie de filtros, ¿no? De entrevistas, de validación de documentos, que inclusive están calificados ya por empresas que los han contratado en otras oportunidades. Y la ventaja que tiene Zafrales es que puede llegar a miles de trabajadores en el mismo momento que se confirma una solicitud. Es decir, que tú en el mismo momento que se confirma una solicitud, el sistema envía miles de cupos de trabajo en ese instante y, y- y en pocos minutos tú ya empezás a ver todos los trabajadores que empiezan a aceptar Mm, los cupos de trabajo, por lo cual podés, digamos, acceder a la cantidad de trabajadores que necesitas en muy poco tiempo, y no solo a los trabajadores que necesitas en ese momento, sino todos los reemplazos que se necesitan en el camino, porque estamos hablando de actividades que tienen un alto porcentaje de ausentismo mm, y de rotación de trabajadores, que aunque con Zafrales se disminuye muchísimo el ausentismo, estamos hablando de que son actividades que tienen un 30 o hasta un 40% de ausentismo, a través de Zafrales se llega a un 10%. Y la rotación, que puede llegar hasta un 200%, con Zafrales es casi la mitad de eso. ujú. Pero eso sí existe. Lo que hace Zafrales es prever ese ausentismo para que todos los días vayan, digamos, la cantidad de trabajadores que la empresa necesita para poder levantar la cosecha en tiempo y forma, ¿no? Ujú. ¿Y en cuánto tipo de actividades o en todo tipo de actividades yo digo rurales solamente con la cosecha están ustedes relacionados, no con la actividad, por ejemplo, de ganadería y demás? Y nosotros trabajamos prácticamente para todas las Ah, actividades, todo lo que es rural, prácticamente para todo, inclusive trabajamos fuera del sector agro, porque otra cosa que está bueno aclarar es que los trabajadores que por ahí saben de cosecha de manzanas, ¿no? Vuelvo al mm, ejemplo de la cosecha de manzana, en algunos casos ya han trabajado también en construcción, han trabajado en sector logístico, han trabajado en algún ah, restaurante, está bien. en la parte ¿no? Entonces, cuando se hace la clasificación de tareas que saben hacer las personas, no dejamos de marcar las tareas que saben hacer fuera del sector agro. De hecho, la plataforma está pensada para, o sea, tiene cargados, digamos, todos los rubros de actividad de cada uno de los países en los que operamos. Mm, Entonces, a la hora de la clasificación de tareas que sabe hacer la persona, te puedo decir que una persona de repente es experto en cuatro o cinco tareas del sector agro, pero también tiene cuatro o cinco tareas de otros sectores que no tienen nada que ver con el agro. Entonces, una persona que de repente terminó una zafra de cosecha citrícola o de manzano, una vendimia, al finalizar la campaña, digamos, la zafra,
puede al poco tiempo de repente estar trabajando en otra tarea que no tiene absolutamente nada que ver con el agro, ¿no? Claro. Te voy a preguntar algo que por ahí escapa a vos, porque estamos hablando de coyuntura económica pura, no es para que opines a favor o en contra de la coyuntura económica, pero desde hace unos años se decía que justamente en este tipo de actividades, que hace unos años se hablaba de la actividad golondrina, de las cosechas, casi prácticamente no había personal, o por una cuestión de que había mucha asistencia social que hacía que con lo que ganaban de plan era suficiente. Es una frase salida por ahí de algún prejuicio o porque, no sé, estaban trabajando en otras actividades. ¿Qué hay de cierto en eso? A mí me han comentado, por ejemplo, personal para tambo prácticamente no había, o para otro tipo de actividades rurales. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Bueno, eso es algo, es una tendencia, o sea, cada vez hay menos personal para trabajar en el agro y ahí es donde surge Zafrales, ¿no? O sea, cada vez es más difícil para los productores poder acceder a este tipo de mano de obra y los mecanismos que se utilizaban antiguamente hoy ya no son eficientes, justamente porque hay menos personal. Mm, Nosotros lo que hacemos es, en definitiva, suplantar todos los procesos que se venían haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, los procesos de reclutamiento y los canales, digamos, a través de los cuales se buscaban esos trabajadores, los procesos que se aplicaban a la hora de seleccionar a esos trabajadores. Zafrales es como que es una herramienta disruptiva en ese sentido. mm, Sí es cierto de que hay menos mano de obra, no es solo a nivel no es solo en Argentina, ni en Uruguay, ni en Latam, digo, en otros países ya hay países que el 99% de la mano de obra es extranjera, porque en esos países ya directamente no hay trabajadores dispuestos a hacer esas tareas. Entonces, eh, no escapamos de eso, pero bueno, eh, por ese motivo, digamos, es que surge Zafrales como una herramienta para que las empresas y los productores eh, sigan apostando a las personas, a la mano de obra humana, digamos, y no tanto a la mecanización y la robotización que lleva procesos, inversiones altísimas, procesos lentos, largos, en muchos casos una pérdida de calidad bastante importante a nivel de los productos. mm. Entonces, somos unos convencidos de que hoy en día la mano de obra sigue siendo la fuente más económica, rentable y acorde, digamos, a las necesidades de las empresas, ¿no? Bueno, más de uno debe estar celebrando tu respuesta, justamente de tu opinión sobre la robotización. Yo me ponía a pensar en el largo tiempo que cuesta amortizar justamente alguna máquina, alguna cuestión robótica y demás. Te voy a hacer la pregunta que más de uno que nos está escuchando en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires quiere hacer, porque necesita trabajo, necesita por ahí contratar o ser contratado a través de Zafrales. ¿Cómo hace? Bueno, tienen que ingresar a nuestra página web www.zafrales.com Mm, y ahí van a poder acceder como trabajador, o sea, registrarse como trabajador o registrarse como empresa. En mm, el caso de registrarse como trabajador, después que completan un formulario muy sencillo, una persona del equipo nuestro se va a estar comunicando para hacerle una breve entrevista. mm. Y en el caso de las empresas es igual, o sea, es un registro muy, muy simple, muy básico, que lleva unos poquitos minutos. Inmediatamente después de eso nos estamos comunicando con ellos para contarles un poco más sobre la propuesta. Pero en todo esto, vuelvo a ver, somos una empresa de base tecnológica, pero hay un contacto humano bastante estrecho tanto con los trabajadores como con las empresas. Ujú. Así que bueno, nada, los invitamos a generar su registro y nos ponemos en contacto Bueno, de forma inmediata, digamos. perfecto, perfecto. Mauricio Pintado, ¿de qué zona de Uruguay sos? ¿De qué ciudad? Montevideo, pero trabajamos para todo el país, para Ah, todo el Uruguay. perfecto, perfecto. Y celebramos, ¿no? Que se está hablando tan bien de Uruguay que obviamente los resultados están a la vista en cuanto a todas las variables dan de maravilla, que bueno, se decidan a trabajar en la República Argentina. Tiene una meta ambiciosa, ¿no? De llegar a los 20.000 trabajadores reclutados o en su banco de datos.
Sí, actualmente ya tenemos 5.000 trabajadores registrados en la zona de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, Mm. y esperamos llegar a 20.000 trabajadores a fin de año. Ah, En bien, Uruguay son más de 65.000 trabajadores registrados, es decir, que ya hay unos 70.000 trabajadores registrados en la plataforma. perfecto. Y bueno, Argentina es un país que siempre de hecho tenemos algunos clientes de origen argentino acá en Uruguay, con los que tenemos muy buena relación. Y bueno, un país súper atractivo, que tiene o sea, que resolvemos un problema que tiene la Argentina, digamos, en este sentido de lo que es la mano de obra. Y bueno, más allá del contexto económico, etcétera, Argentina es un país que siempre ha salido adelante, de empresarios, digamos, muy tenaces, con mucha perseverancia y bueno, estos son rubros, digamos, los rubros de producción de alimentos, etcétera, son rubros que siempre van a existir, nunca van a dejar de existir, siempre están apostando a más, así que bueno, más allá de todas los temporales, digamos, que existen, sabemos que Argentina es un país bien interesante para desarrollar ahí el negocio. Perfecto, Mauricio Pintado de la consultora, o a vos no te gusta mucho el término consultora, de la empresa de base tecnológica Zafrales para justamente dar soluciones de trabajo tanto a las empresas como a gente que quiera trabajar. Te agradecemos muchísimo este contacto. Un fuerte abrazo, Martín, a las órdenes. Bueno.